Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la auditoría a la nómina del MINER y las botellas que se han localizado. También la falta de fondos que tiene el Estado Dominicano, el pobre, para hacer las auditorías a las obras de Odebrecht. Además, vamos a hablar sobre el crimen horrendo en el que un sacerdote asesinó y abusó de un jovencito de apenas 16 años. Y el colmo, amigos del sacerdote que justifican el crimen. Bueno, también vamos a hablar de los aspirantes a caudillos que tenemos en el país floreciendo por donde quiera, como la verdolaga, con campañas pagadas por el Estado. Y la décima es sobre ese tema. A esos pichones de caudillos, que no pase de pichón. Regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Lo que hizo el Ministerio de Educación no debe sorprender a nadie. Debe causar indignación, mas no sorpresa. Señores, casi 5.000 maestros que cobraban sin dar clases. Algunos viven en Nueva York y en otros lugares del mundo, cobrando aquí un cheque. Bueno, yo creo que el error es decirle maestros. Tal vez con Sí. ese título era que estaban puestos en la nómina, pero eran botellas. Botellas dentro de la nómina del MINER. En un principio habían localizado más, habían localizado unos 8,000 y tantos, y luego hubo una depuración que Sí. terminó dejándolo, si mal no recuerdo, en 3,900. Fue la última. Fueron 3.929, son casi 4.000. Exactamente, casi 4,000. Pero la ADP exige que se entregue esa lista con los nombres para ellos poder hacer el cotejo también de si realmente son maestros que trabajan o que no trabajan. Bueno, si ya lo hicieron, se la pueden dar, evidentemente. Deberían. Ahora, lo que no entiendo es qué van ellos a hacer después. A mí me sorprendió mucho una declaración de Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, que le preguntaron sobre eso y él dijo, bueno, pero si van a perseguir, porque lo que se está hablando es no solamente de sacarlo de nómina, es que le robaron al Estado Dominicano, eso es un delito. Pues claro. Debería haber un proceso judicial. Y entonces le plantean eso al presidente de la ADP y él dice, pero si vamos a eso, media población dominicana caería presa. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que le enseñan a sus alumnos? Que por cierto, Eduardo Hidalgo es dirigente del PLD también, o sea Sí. que es una admisión de que el Estado está lleno de personas Sí. que cobran sin trabajar, que todos lo sabemos. Lo que es cual así. es robarle al Claro, Estado. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo llega una persona a estar nombrada dentro de un ministerio cobrando sin trabajar? Porque ahora dicen los maestros que cobran sin trabajar, pero no, como acabo de decir, no son maestros. A ese lo enganchó alguien ahí para que cobrara un sueldo. Obviamente. ¿Cómo es que? Porque no es la ADP que los nombra. No. Los nombra en el ministerio. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que eso pasa en el ministerio? Bueno, ¿Quiénes son los padrinos, los amigos que enganchan a esas personas? ¿cómo pasa? ¿Tú sabes dónde? En todos los ministerios. En todos los ministerios, claro. Porque eso es para pagar caravaneos, campaña, fulanito es un compañerito del comité intermedio tal y macual, y todo eso. Lo que pasa es que robar. yo lo digo porque he visto muchos cuestionamientos en estos últimos 3 días, cuando ha salido esta noticia, a la ADP por esto. Pero yo me quedo preguntando, ¿pero es que no es la ADP que los nombra? ¿Quién los nombra es el ministerio? Claro. Lo que hace Entonces, mal. obviamente estaría mal defender a una persona que cobre sin trabajar, evidentemente. Obviamente. Pero ¿quién fue que lo puso ahí? Claro, no, lo que hace mal el presidente de la ADP es decir que si a eso vamos caería presa la mitad de la población. Claro. Es decir, como quien dice, si cometemos un delito entre todos, entonces ya lo convertimos en ley incluso, ¿no? Bueno, vamos a ver el anuncio de ese saneamiento de la nómina en el Ministerio de Educación. El desbloqueo surge luego de que una comisión técnica del ministerio recogiera las 18 regiones de educación en el país y que contó con la participación de la Asociación Dominicana
de Profesores. Auditoría, pues, de ese universo de más de 90.000, pues, permitió identificar en principio a unas 8.000 personas que no había comprobación de que estaban laborando. Esa cantidad, más de 30.000 personas están trabajando, en este caso docentes, en escuelas diferentes a donde están nombrados. Navarro aseguró que no procedieron a cancelar a los maestros bloqueados porque debían antes verificar y confirmar que estos estaban laborando. ¿Y por qué hicimos este bloqueo y no una cancelación? Porque entendíamos que aunque no se tuviera la verificación de que estas personas estaban laborando, había gran posibilidad de que parte de ellos sí estuvieran laborando, aunque en otro lugar diferente al nombramiento que tienen formal en la nómina. El ministro dijo también que con la auditoría no solo buscaba limpiar la nómina de la institución, sino que esta le permitirá realizar el aumento de un 10% al personal docente. Que ya podemos saber cuántos docentes hay trabajando en todo el país, en qué funciones están trabajando y en qué centro educativo y en qué lugar del país lo están haciendo. Y por otro lado, nos va a permitir hacerle el aumento salarial a todos los maestros que están laborando. Aseguró que con los resultados del proceso de auditoría iniciarán una investigación a fin de dar con los nombres de los maestros que el informe realizado determinó que no laboraban. Con todos aquellos que se ha ratificado que no están laborando, ahora nosotros vamos a hacer la investigación de quiénes son, ¿sí? Y vamos a identificar si aparecen entre ellos personas que nada tienen que ver con el magisterio o personas que sí en algún momento fueron docentes pero que dejaron hace tiempo esa función. Andrés Navarro pidió excusa a los docentes que sí laboraban y que tuvieron que pasar por el proceso, al tiempo que felicitó a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores por la función desempeñada durante la depuración. Entonces, veamos la perla ya comentada de lo que dijo el presidente de la ADP. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvo que de aplicarse sanciones penales a los maestros que cobraban sin impartir docencia, muchos otros también caerían. Fuera por eso hay que bloquear a muchos directores de distrito y regionales, porque esos maestros que hoy están bloqueados, los que nosotros estamos defendiendo, habían depositado su documentación. Evidentemente, a todo el que cobre sin trabajar hay que sacarlo, no del MINER, de todos los ministerios. Ojalá este ejercicio se hiciera en todos los ministerios del país, en obras públicas, en el plan social de la presidencia, en salud, en todos los ministerios. Lo que pasa es que si fuera una política de Estado sanear la administración pública. En la Cancillería. Ah, eso iba. En la Cancillería. Pero ¿qué pasa? Que parece que esto es en un ministerio nada más que lo están haciendo. Porque mientras tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se revela que Miguel Vargas tiene a 45 asesores ganando entre 100 y 150 mil pesos mensuales, pagados por usted, porque usted se cree que usted no tiene nada que ver con eso, pero usted sí lo paga. Mire a ver lo que usted paga de teléfono, mire a ver lo que usted paga de ropa, de comida, de transporte, de todo lo que usted paga, mire a ver cuánto es. Y saque la cuenta para que usted sepa cuánto está usted poniendo, que no es poca cosa. Muchos de ellos exdiputados, o sea, los que se quedaron fuera de la cogioca, ahora le ponemos, entonces le pusieron su botellita. Botellita, sí. Un garrafón. Sí, entonces, el galón. Pero no solamente eso, sino que este señor, cuando le cuestionan, dice, pero pocos son, yo voy a pedir que me suban el presupuesto de la Cancillería para poner más asesores. Y Belice Prats, que es del PRM, puso un tuit bastante ingenioso. Decía, el canciller acaba de confesar su incapacidad. Tiene 45 asesores y necesita más. Y no le bastan. Sí. No le son suficientes. Bueno, pues así anda la administración pública.
Bueno, y y usted pagando impuestos en cantidad sin darse cuenta. de una auditoría hecha en el Ministerio de Educación vamos a pasar a una auditoría inexistente en la Cámara de Cuentas. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. El Ministerio Público y en general el Estado Dominicano ha hecho todas las maromas posibles para no auditar las obras de Odebrecht a fin de establecer las sobrevaluaciones, donde hay un robo al Estado Dominicano muchas veces más grande que el de los sobornos pagados por esa empresa para que le entregaran contratos de obras Bueno, públicas. de hecho, incluso el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, cuestionado por los periodistas, y creo que la pregunta se la hizo Franklin Guerrero directamente, sobre la investigación a las sobrevaluaciones, si estaba la Procuraduría investigando eso, si lo iba a hacer, él le dijo que eso no le correspondía. Que Sí. eso no le correspondía al Ministerio Público. Sí. Parece que después le dijeron, eso fue una metida de pata, No, debiste él ahí, decir eso. él ahí mismo dijo, pero vamos, ya le estamos pidiendo a la Cámara de Cuentas que haga la auditoría. Después se dio cuenta que sí, que le tocaba al Ministerio Público Sí. investigarlo. Es decir, según él, el Ministerio Público no le va ni le viene si alguien le está robando al Estado Dominicano. Eso no es asunto de ellos. Bueno, finalmente en la rueda de prensa tuvo que decir que sí. Ahora vamos a los hechos. ¿Qué se ha hecho? Absolutamente nada. Lo que sucede, hablemos español, es que la verdad es que si averiguan las sobrevaluaciones de la Odebrecht en todas sus obras, que están a la vista, se derrumba posiblemente gran parte del comité político. Es decir, sería una crisis para el partido y para el gobierno. No quieren investigar. El Estado Dominicano es alguien a quien le han robado y no quiere averiguar qué le robaron para no encontrarse con quién fue que robó. Mira, la ley de compras y contrataciones dice que el presupuesto de una obra no puede ser aumentado en más de un 25%. O sea, ese es el tope que establece la ley para hacer adendas. Lo cual es escandaloso como quiera. Claro, pero bueno, 25 ya es mucho, pero eso dice la ley. ese tope. Pero el caso es que en la gran mayoría de las obras de Odebrecht, la sobrevaluación fue por muchísimo más de ahí. Por 100%, por 70 y pico por ciento, en algunos casos 200%, una cogioca muy grande. Entonces, después de que el procurador tuvo que decir que le pedía a la Cámara de Cuentas que hiciera las auditorías, le han hecho la pregunta al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez. Recordemos que esa nueva Cámara de Cuentas, ya con los reclamos de Movimiento Verde, de Justicia Independiente y todo eso, de 5 miembros pusieron 4 que son cuadros políticos del PLD, porque ellos necesitan tener a sus políticos donde quiera que se pueda atajar un caso de corrupción para que no llegue a la justicia. Y entonces, vamos a ver La excusa. la perla de explicación La que dio justificación. el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas. Están en ejecución, esperamos que antes de que termine el año, acuérdense que son muchas, tenemos poco personal y son costosísimas esas auditorías porque requieren de ingenieros viales, arquitectos y una serie de individuos que nosotros estamos contratando y son costosas y conllevan mucho tiempo y tenemos poco personal. Y es lo que estamos haciendo en el caso de los ayuntamientos, ya ustedes han visto por ejemplo el caso de Abel Martínez Santiago, que le decimos a los síndicos que les retengan los sueldos, igual que al tesorero de la nación, para aquellos funcionarios que no cumplen con la declaración jurada que les retengan los sueldos. A ver cómo es la cosa. El Estado Dominicano no tiene recursos para mandar a hacerle auditorías a las obras de la Odebrecht, pero sí tiene recursos y de sobra para pagarle en lo que va del año más de 600 millones de dólares a la Odebrecht. Sí. Ahora, no le alcanzan para averiguar qué han hecho con las obras, Mira que si por están cier- sobrevaluadas o que no. por cierto, esta semana le pregunté a la directora de compras y contrataciones que cuál era el estatus actual
de Odebrecht de parte de compras y contrataciones, y ella dijo está inhabilitada, desde principio de año está inhabilitada. Y le pregunté, bueno, pero Odebrecht sigue cobrando. ¿Ustedes le notificaron esa inhabilitación a la Contraloría? Y ella dijo que sí, que se la habían notificado a la Contraloría. Y yo le pregunté, ¿y por qué la Contraloría le sigue pagando entonces? Él no sabe. Es decir, No sabe. es un delito flagrante, ya oficial, del gobierno. Esto no es que si fulanito, que si el asesor. No. El Estado Dominicano está violando sus propias leyes porque le interesa pagarle a la Odebrecht. Por eso es difícil de creer lo que diga Mónica Moura o cualquiera por ahí. Le siguen pagando en contra de la ley a la Odebrecht. Claro. Pues de la Odebrecht muy difícilmente salga algún dato que comprometa al gobierno. Claro. Ni a nadie del gobierno. Están cobrando. No, le siguen pagando en franca violación a la ley de compras y contrataciones, y mientras se habla de transparencia y de que en los gobiernos del PLD es donde más se ha avanzado en legislaciones para lograr el fin de la corrupción y gobiernos más transparentes y todo lo demás, mientras ese discurso va por un lado, por el otro lado es desembolso de Brecht, en franca violación a la ley de compras y contrataciones. Pues para que te enteres y para que nos enteremos todos, sí es verdad que los gobiernos del PLD han hecho muchísimas legislaciones para la transparencia. El método está muy claro. Hacen leyes contra la corrupción y roban. Luego quedará para un historiador que no averigüe mucho más que por documento, va a decir, pero mira cuántas leyes a favor de la transparencia. Sí. Es Barrabás que se pone a hacer ley en contra del robo y sigue robando a dos manos. Eso no tiene madre. ¿Pero de qué sirve la ley? Por eso Explícame, mismo. ¿de qué sirve la ley? De mampara. Si la ley dice, mira, al que soborna, inmediatamente inhabilitado, Sí. suspendido, y la suspensión debió haber sido no temporal, porque está inhabilitada temporalmente, debió haber sido permanente porque también lo pondera la ley. Pero está suspendida. Entonces, la ley dice inhabilitación inmediata. Compra y contrataciones lo hacen, pero la Contraloría no lo ejecuta. Ya. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Naturalmente, ¿De qué ¿qué sirve? ministerio público va a someter al Contralor y qué jueces van a condenar al Contralor? Los de su propio partido. Por eso es que esto está podrido. Pero además, ¿por qué compra y contrataciones se conforma con eso? ¿Por qué no preguntan? Sí. ¿Por qué ustedes le siguen pagando a esta Exacto. gente? Yo te mandé una notificación que dice que está Claro, inhabilitado. claro. No, eso tú no lo vas a ver tampoco. No, jamás en la vida. Digo, a muchos se atreve. A muchos se atreve cuando dice hagan lo que dice la ley que hay que hacer. Porque Bueno. además, en la inhabilitación que solicitó la Procuraduría General de la República cuando estalló el escándalo en enero, fue para que la inhabilitara para proyectos futuros. Sí. Para proyectos futuros, o sea, Punta Catalina, no me toquen eso, por favor. Sí. Es para proyectos futuros que queremos inhabilitarla. Claro, bueno, la verdad es que nadar contra la corriente de la ley y contra la corriente de la verdad solamente se puede con un gran motor fuera de borda. Ese gran motor fuera de borda son los recursos del Estado. Y por eso navegan en contra de la corriente de la ley, en contra de la corriente de la verdad y en contra de la corriente del reclamo de los ciudadanos que han tomado el movimiento verde como la vía para expresar su indignación, como pasó el domingo en Nagua. De la corrupción, de la impunidad. El amplio recorrido marcó un hito en la historia de Nagua, según afirmaron algunos manifestantes, al destacar que este municipio nordestano siempre ha dicho presente en los momentos más determinantes del país. Reitera que es un pueblo que está cansado de que sus recursos vayan a parar en manos de unos pocos que se los roban. Reitera la demanda clara de que se recupere todo el dinero robado por Odebrecht para que sea invertido en las necesidades de la gente. A la justicia dominicana y al propio jefe de Estado que lo manilla, lo domina, lo narigonea todo, a Danilo Medina, que es el principal incriminado de este proceso de Odebrecht. El padre Rogelio Cruz, junto a decenas de disidentes del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, consideró que hay miles de razones para protestar en todo el territorio nacional, una y mil veces. El tema de que no estamos conformes con el proceso que hubo contra los 14. Faltaban las cabezas, por lo tanto hay que buscar las cabezas. Y mientras la cabeza y la justicia actúe,
no nos sacarán de las calles, que es lo más importante. Porque aquí en Nagua estamos marchando, exigiendo un nuevo hospital. Estamos exigiendo la construcción de todos los caminos vecinales. Estamos exigiendo la construcción de la carretera Nagua a Madre Vieja. Y estamos exigiendo luz 24 horas para todos los barrios que están sin luz. Y estamos exigiendo que se aclarezca el vil asesinato del compañero Vladimir San Francisco de Macorís. En su manifiesto de este domingo, los representantes de la Marcha Verde exigieron al gobierno acabar con los niveles de corrupción y encubrimiento que a su juicio existen en los estamentos de poder, así como encarar de manera directa los diferentes problemas sociales que agobian la calidad de vida de los nagüeros. Y como va a pasar mañana en Bonao. Sí. Mañana la marcha es en Bonao, el pueblo sigue caminando y seguirá y debe seguir mientras esté sucediendo todo esto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema que ha conmocionado a la sociedad dominicana en esta semana, el asesinato de un adolescente a manos de un sacerdote. Esta misma semana. Esta misma semana. El horror consternó a la sociedad dominicana con el asesinato cometido por un sacerdote católico contra un monaguillo de 16 años, a quien violaba desde hacía, a quien abusaba sexualmente. Algunos dicen que desde hacía 3 años, otros que desde hacía 10, es decir, o comenzó cuando el niño tenía 13 años o comenzó cuando el niño tenía 10 años. Eso, a todas luces, un crimen horrendo. Entonces, el crimen ha conmocionado la conciencia de la población, pero algo tan horroroso como el crimen es el hecho de que defensores de ese sacerdote, y me refiero a fieles católicos, no a la jerarquía eclesiástica. Y personas que crecieron en su barrio. Sí, y que lo conocían como vecinos, párroco. Exacto. Lo defienden y llegan a decir que si hay que darle 30 martillazos más se le deben dar. ¡Horror! ¿Qué clase de cosas ha entrado en el cerebro y en el alma de esas personas? En vez de cuestionar el abuso sexual sistemático al que fue sometido ese muchachito y el brutal asesinato a puñaladas y martillazos de un adolescente, de un muchachito que entró a la iglesia como monaguillo llevado por su abuelo, un niño pervertido desde pequeño por ese señor que ya no se le puede decir padre. Bueno, la verdad es que hubo una diferencia en este caso en relación con los casos anteriores de abuso de menores en la República Dominicana, también en muchísimos otros países. Pero aquí siempre se había tratado de apañar esas cosas, de cubrir, de proteger a los curas pederastas. En este caso hubo una declaración inmediata del arzobispado de Santo Domingo, condenando el hecho, pidiéndole a la justicia castigo para el culpable de este crimen, y algunas personas se sorprenderán de que al mismo tiempo le pusieron un abogado. Sí, yo por ejemplo estoy sorprendida con eso. No, a mí no me sorprende. Y ni me parece mal tampoco. Bueno, a mí sí. A mí lo que me parece mal es lo que han hecho en otras oportunidades, que es tratar de encubrir. Pero ponerle un abogado para que lo defienda, hasta el peor criminal tiene derecho a la defensa. Bueno, hasta el peor criminal. sí, claro. Eso Malo sería si por atrás comenzaran a tratar de tapar el asunto, cosa que no hicieron. Eso es así, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Sí. Pero si ya él fue expulsado de la iglesia, que se la agencie él su defensa o que le pongan un defensor público, porque en todo caso, si la iglesia le va a poner un abogado a alguien, debió ser a la familia de la víctima, no del victimario. Sí. Si iba a ayudar a alguien con asesoría legal, debió ser a la víctima y no al victimario. Eso es verdad, pero por lo menos en esta oportunidad hubo una declaración rápida y contundente, que es lo contrario a lo que sucedió, por ejemplo, con las violaciones a los niños del hogar de San Rafael del Yuma, donde un
diácono González Padial. Rigoberto González Rigoberto cometió hechos horrendos contra niños y niñas. El caso, por ejemplo, del padre Gil y sobre todo el caso del nuncio. Porque, ¿qué fue lo que pasó con el nuncio? Sectores directivos de la Iglesia Dominicana dijeron, nosotros se lo entregamos a Roma. Sí, pero lo sustrajeron de la justicia dominicana. Exactamente. Y la ley es muy clara. Claro. Para el que no esté enterado, si usted sabe de un crimen, su deber es informarlo a las autoridades, y si no lo hace, usted es pasible de una sanción penal. Es un deber de cada ciudadano. Es decir, que el que sabe que aquí, en la República Dominicana, ha sido cometido un crimen, sobre todo contra niños, cualquier crimen, pero sobre todo contra niños, está en el deber ineludible y penable si no lo hace, de ir a las autoridades y decirle, este señor cometió este hecho contra estas personas, En cambio, contra estos niños en este caso. En vez de eso, lo sacaron por el Salón de Embajadores Sí, y se lo llevaron a Roma, donde nunca tuvo justicia al final, porque murió sin ser juzgado. lo sacaron de la iglesia, pero un juicio canónico, es decir, las consecuencias que iba a sufrir para la organización de la iglesia, pero no para responder penalmente por sus crímenes. Entonces, quienes lo sacaron de aquí para que le hicieran un juicio canónico en el Vaticano, realmente violaron de manera grosera el ordenamiento penal, la justicia dominicana, el derecho. Y peor aún, a esos niños que fueron abusados por el nuncio, no solamente les robaron la inocencia, también les robaron la posibilidad de justicia. Sí, Les robaron la posibilidad de que se hiciera justicia ante el crimen cometido contra ellos. así es. Bueno, en este caso no fue así. Ahora, la verdad es que sobrecoge la forma en que un grupo de feligreses, amigos del sacerdote Elvin Taveras Guzmán, la forma en que esos amigos del sacerdote lo defendieron, proclamando que él es inocente cuando él mismo ha confesado su crimen. Cuando el Ministerio Público y la policía fueron a la casa curial y dicen que la escena del crimen está en toda la casa, hay sangre por donde quiera. Había. La encontraron ellos y mira ahí. el nivel de psicopatía. Después de eso, él dio misa y todo. 2 misas. En la misma iglesia. Después de un crimen tan horrendo, la sangre fría Sí. de ir y oficiar misa y todo. Sí, señor. Él mismo confesó que envolvió el cadáver en manteles de la iglesia. Pero ahora hay un tema con lo de la confesión, y si bien en los partes policiales se da cuenta de que él admitió el crimen y le dio muchísimos detalles a los policías, eso no sirve en el juicio. Sí, no, pero porque no fue en presencia de su abogado. Por eso en la solicitud de medida de coerción no pudo usarse la confesión. Sí. Pero ya hay pruebas de todo tipo. O sea, Eso te iba a decir. los elementos probatorios que ya de entrada ha conseguido el Ministerio Público fueron suficientes para que a finales de esta semana se le impusiera 1 año de prisión preventiva. Él pudiera decir ahora mismo, es mentira, yo mentí porque me asustaron, yo no cometí ninguno de esos hechos. No importa. Todo lo incrimina. Están todas las pruebas. Sí. Están todas las pruebas. Él admitió, ¿verdad?, que él abusaba sexualmente de ese niño y que luego el muchacho lo chantajeaba y que le exigía dinero para no divulgar unas imágenes que tomó con su propio celular. Bueno, el celular está ahí, pero ni siquiera es necesario el celular, es que las pruebas del crimen están ahí. La casa curial con sangre, como lo describe la autoridad sobre la escena del crimen, sangre en la sala, sangre en la cocina, sangre al pie de una escalera. En cubeta, en suape. En cubeta, en suape. O sea, él trató de borrar las huellas también. Sí. Entonces buscó un tanque, metió el cadáver en ese tanque, metió ese tanque en su carro,
salió, lo tiró en un sitio. ¿A dónde lo encontraron? ¿Y cómo fue que lo encontraron? Porque él dijo dónde lo tiró. Él dijo, yo lo tiré en tal sitio. Y fueron con él y lo encontraron. Encontraron el cadáver. Es decir, y entonces hay gente amiga de este sacerdote que dicen, él es inocente, y aplauden. Y entonces dice, sí, dice una señora, y si él le dio 2 martillazos, debería darle 30 más. Es más, expresó como que estaban dispuestos a dárselo ellos, los 30 martillazos más. Están hablando. Ese es el colmo de la falta de humanidad. Pero ¿qué cristianismo Señores, es que a un niño? ¿Qué principios cristianos es lo que han aprendido? Están hablando de un menor de edad asesinado, abusado desde que tenía una edad mucho más tierna, que le han dado 2 martillazos en la base de la cabeza, que le han dado varias puñaladas, que lo han cogido y lo han metido, lo han envuelto en sábana y en manteles de la iglesia, lo han metido en un carro, lo han botado el cadáver, y esa persona dicen 30 martillazos más. Mira, ¿qué principios cristianos? Fue del mismo cura que aprendieron esos principios cristianos. Y creo que hay que tener cuidado también en condenar a la familia de este muchacho. Claro. Porque tal vez... pero así dicen esas personas. Sí. Que lo que deben estar presos es el papá y la mamá. Mira, tal vez hay personas que no saben que ese muchacho lo crió su abuela, que su abuela era muy devota. De hecho, le lavaba la ropa al cura y se la planchaba. Ella fue que entró a ese muchacho en la iglesia desde que era niño como monaguillo. Probablemente esa señora pensando que era por bien del niño, que lo estaba sacando de la calle, que lo estaba protegiendo de los peligros de la calle, entrándolo en la iglesia. Y lo que menos iba a imaginar era que le iba a salir tremendo lobo vestido de sotana. Y que iba a pervertir a su niño. Entonces yo tendría mucho cuidado también en condenar a la familia de este muchacho. Tú sabes que es muy fácil condenar. Y la gente, antes de juzgar a los padres de ese muchacho, deberían primero enterarse, si no lo han vivido en carne propia, lo que significa para una familia pobre levantar un grupo de hijos. Generalmente trabaja el papá y trabaja la mamá y no están con ellos el día entero porque están ganándose el pan de esos muchachos. Que por eso muchos niños van a parar a manos de los abuelos. En este caso no era un solo hijo en manos de los abuelos. Eran creo que 3. Sí, él tenía 2 hermanos mayores que él. Él era el más chiquito. Sí. Entonces, los abuelos no tienen la misma fuerza que los padres para poner reglas. Cierto que un muchacho que se aparecía con celulares caros, alguien debió cuestionarlo. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Quién te lo dio? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Pero mira si el nivel de devoción de su abuela era tal que él llegó a entrar al seminario para estudiar a cura. No, el hermano. Y la mamá lo sacó. Un hermano más grande. Y la mamá lo sacó. Entonces, juzgar es muy fácil. Juzgar a los padres de ese muchacho. Averigüen cómo viven y cómo se ganan la vida, primero. Y óyeme una cosa, la investigación prácticamente para averiguar qué había pasado con el muchacho la hizo la familia. La familia fue que hizo que la policía arrestara al sacerdote. Fue la familia que lo logró, que lo consiguió. O sea, ellos se movilizaron buscando a su hijo, buscando a su nieto. Y yo me imagino cómo debe estar esa abuela en este momento. Destrozada porque ella fue quien llevó a su nieto a ese lugar que ella consideraba que era seguro. Pensando que estaba buscando el bien para su nieto. Claro. Y mira, hay algo que sí es preocupante y a lo que deben poner atención las autoridades y no se puede quedar fuera de la investigación. Varios vecinos de los que vivían cerca de la casa curial donde vivía el sacerdote reseñan que era habitual ver entrar menores, adolescentes y menores, niños, a la casa del sacerdote, que él les regalaba dulces, que así se ganaba la confianza de los muchachos. Y salían al otro día de la casa curial. Que a veces llegaba él, parece que tenía una camioneta, porque algunos vecinos dicen que llegaba en la camioneta con menores a la casa, pero que ellos no sospechaban nada extraño. Y hay una de las vecinas que dice que a su propio hijo él llegó a regalarle dulces
y que a ella eso no le pareció nada raro, pero a su esposo sí no le gustó y fue y se lo dijo al cura, que a su hijo no le diera. Ese hombre parece que tuvo, un sexto sentido, algo lo iluminó. Óyeme, yo no sabía eso. En el Listín Diario salió esa declaración publicada. Entonces, si los vecinos reseñan que el tránsito de menores de edad era habitual en esa casa, hay que averiguar si hay otros niños abusados. No, eso hay que averiguarlo todo. Hay que averiguarlo todo. El crimen que él cometió... Y los padres de todos los otros menores que tenían contacto con ese sacerdote tienen que sentarse con sus hijos a hablar. Sí. Y tienen que preguntarle. Y tienen que indagar. Y tienen que llevarlos al médico. A un médico legista. Sí. Tienen que llevarlos al médico. Claro que sí. Porque probablemente haya otras víctimas. Y tú sabes que se necesita probablemente haya otras. Y tú sabes que se necesita y que eso debería proveerlo la autoridad. Una intervención de profesionales de la conducta. Por supuesto, psicológica. Porque ahí hay cosas que es bueno poner en manos de profesionales de la conducta para que orienten sobre todo a esos menores, porque se debería establecer qué daños, ya no materiales, que probablemente otros sufrieron daños materiales en sus cuerpos, pero sobre todo los que no cicatrizan, los daños psíquicos de esos menores de edad. Lo mejor es indagar eso para poner los tratamientos que puedan llegar a atenuar o quién sabe si hasta borrar las huellas de lo que haya hecho ese depredador de niños. Vamos a ver el momento en que dictan 1 año de prisión preventiva contra Elvis Taveras Guzmán. Nunca fue sacerdote. 1 año de prisión preventiva para Najayo. El suspendido sacerdote no ha dicho ni media palabra después de que supuestamente admitiera ante la Policía Nacional haber matado a martillazos y a cuchilladas a Carrión Sabiñón. Este jueves, a 6 días del hecho y en una audiencia que duró menos de 20 minutos, le fue impuesto 1 año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. No, eso no tiene valor porque nadie se autoincrimina. Ha habido una entrevista, no ha sido un interrogatorio en presencia de su representante, pero ellos han optado por tener el silencio, o sea, hacer uso de su silencio. El joven llegó, ellos conversaron, el cura lo tomó desprevenido, le propinó un martillazo la parte trasera de la cabeza. Luego de eso le introdujo una funda negra en la cabeza en forma como para asfixiarlo. Después que lo asfixió, lo ató de pies y manos. Al joven le hizo una herida en el cuello, lo envolvió con cinta adhesiva, se lo llevó a unos matorrales entre el tramo de la carretera de Guerra y Valleguana y ahí lanzó el cadáver. Según el relato del abogado, tras cometer el hecho el pasado viernes, el cura presidió la misa e impartió el sacramento de la comunión el sábado y el domingo siguientes en la parroquia Santa Cecilia. Hubo un niño que me dijo, la misa no duró mucho, fue poco, y ese día la dinámica no se hizo y los niños se enojaron un poquito, pero ellos desconocían el caso. Entonces le pregunté que de qué él habló en la misa y dijo que él habló de que no podemos confiar en nadie, de que hay que tener cuidado con la gente. Y luego de ahí, pues que se produce el apresamiento, y luego cuando le hacen los interrogatorios, él confiesa todo lo que el ministerio manifestó. Al ser cuestionada sobre la participación de alguien más en los hechos que se le atribuyen al padre Elvin, la fiscal no descartó la complicidad de otras personas. Bueno, Elvis Taveras Guzmán cumplirá ese año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, mientras el Ministerio Público ahonda en las investigaciones. La fiscal Olga Dinaya Verías, de la provincia de Santo Domingo, ha dicho que están investigando si otras personas pudieran haber participado en complicidad con el sacerdote en este hecho. Esa declaración de la procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo no debe llamar a confusión a nadie. Quizás alguien pudiera pensar, si ella dice que no descarta que otra persona haya participado, entonces es porque hay alguna sospecha. No, es que un investigador no puede descartar nada. Y cuando a ella le preguntaron si ella descartaba eso, ella dijo, no descartamos nada. Incluso creo que dijo, no descartamos nada. Claro. Porque así debe ser.
Y eso es lo correcto y eso es lo rutinario. Bueno, de hecho, cuando se solicitó la medida de coerción, aún el INASIF no había entregado los resultados de la autopsia, o sea que ahí probablemente se arrojen otros hallazgos, otros elementos en el asesinato de este jovencito. Bueno, este caso ha puesto a pensar a mucha gente otra vez en la pertinencia del celibato. Eso es un tema que corresponde a la Iglesia Católica como organización milenaria, pero no estaría de más revisar los orígenes, las motivaciones de ese celibato, su pertinencia y su utilidad todavía al día de hoy. Sí. Si Dios le puso a la gente la sexualidad para que nos reproduzcamos, entonces, ¿hasta dónde es prudente ir en contra de inclinaciones, de instintos que nos puso Dios? Nadar contra esa corriente, ¿qué puede significar? Sí, el deseo reprimido que termina convirtiéndose en aberraciones y en perversiones. Mira, el psiquiatra Vicente Vargas decía esta semana, después del hecho, que se convierte el celibato además en la tapadera perfecta para personas que tienen desviaciones, perversidades en su haber, porque como la sociedad no espera de ellos lo normal, que sería que se casen, tengan hijos, que tengan una pareja, como todo el mundo. No tienen que explicarle a nadie por qué no tienen mujer. No tienen que explicarle a nadie nada. Sí. Además de que les brinda la posición de poder, de autoridad moral sobre personas más vulnerables como monaguillos, niños, y que por eso el pedófilo generalmente busca profesiones en las que esté cerca de niños y tenga autoridad sobre ellos, entrenadores, maestros, sacerdotes, ese tipo de profesión para estar cerca de ellos. Entonces sí es muy pertinente esa revisión. De hecho, hay movimientos sacerdotales que lo han solicitado al Vaticano, que se revise la medida del celibato. En enero de este año hubo un grupo de sacerdotes alemanes que elevaron una solicitud formal al Vaticano pidiendo que se eliminara el celibato, y entre los argumentos que ellos esgrimían estaba que al llegar a su vejez se encontraban solos porque no habían procreado una familia. Entonces llegaban a los 80 años y de repente no tenían a nadie. Es verdad, y yo soy testigo. Y es muy injusto. Soy testigo de esas situaciones, como soy testigo también de casos de sacerdotes que conozco y he conocido, que llevan el celibato de verdad. Sí. Y que son personas buenas, serias, responsables, confiables. Te voy a poner, por ejemplo, uno a quien conocí muy de cerca, el padre Abelino. Bueno, que trabajó aquí muchísimos años. Que trabajó conmigo en el programa El Día durante muchísimos años. Y que justamente, ya viejo, era solo. Y eso no es justo. No, es muy triste. Eso no es justo. Y ese llevó su sacerdocio de verdad luchando por los pobres. Y así conozco a otros. Es decir, la mayoría son personas que no cometen este tipo de hechos. La gran mayoría. Lo que pasa es que en todo grupo humano hay de todo. Y tal y como le dijo a ustedes en el programa La Cuestión Vicente Vargas, sí, para los que sí tienen esa perversidad, es una tapadera formidable. Claro. Entonces, es el disfraz perfecto. Por eso la iglesia tiene que tener cada vez más vigilancia, cada vez más control. No dejen, y para los familiares también, no dejen niños solos con nadie, con ningún adulto, sea quien sea, que no sean sus padres. Traten de no hacer eso, porque incluso hasta, es más, esto está en las estadísticas de los abusos contra niños. Señores, la mayoría de los casos son cometidos por familiares. Sí. Hay padres, hay hermanos, hay abuelos. Tío, primo. Sí. O vecinos, gente muy cercana a la familia generalmente es. Gente que tiene autoridad sobre ese niño. Y que tiene confianza en la casa. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre las aspiraciones de funcionarios, legisladores, de personas que manejan presupuesto. Esta misma semana.
la verdad que las perspectivas de esta sociedad son preocupantes en muchos sentidos. Aquí tenemos unos candidatos que son para siempre. Para siempre. Ahí está, llegó papá, que aspira otra vez. Pero ahí está el maestro líder y guía, que para él 12 años son pocos. Sí, y no sabemos si... Y tiene un plan de gobierno hasta el 2044, dice él. Y la sociedad que, en vilo de si intentarán reformar o no intentarán reformar otra vez la Constitución. Bueno, si se le antoja la reforma, para lo que no la van a reformar esos gobernantes, es para establecer la justicia independiente. Para eso no, pero si es para otra elección, sí. Porque lo han hecho todos. Lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito, ahora que los acabo de mencionar, y lo hizo Danilo. Claro. Es decir, es un irrespeto por la sociedad, un irrespeto hacia la sociedad. Señores, la ley no es ley, es lo que a mí me dé la gana y lo que a mí me convenga y mis apetitos y mis ambiciones. Eso, Bueno, es lo que hay aquí. Aquí no hay como constitución. Dijo el senador Calderón la semana pasada, si el que garantiza el triunfo es Danilo, pues se reforma la Constitución. Otra vez. Se cambia, Sí. eso no es problema. Ahora, si es para poner justicia independiente, no. No, para eso no. Para eso no. Pero ¿qué pasa? Que usted dice, bueno, pero los mismos candidatos unidos otra vez, y hay uno que dice que tiene un plan hasta el 44. Pero cuando usted ve los posibles relevos, resulta que tanto en el partido de gobierno como en el partido de la oposición, se van criando unos pichones que es promoviéndose en base a los cargos que tienen, con recursos de esos cargos, con propaganda en cantidad y sobre todo, y este es el síntoma al que más atención hay que prestarle, que se promueven como figuras personales. Yo hice, fulanito hizo, fulanito tornó, fulanito viró. Entonces usted dice, pero ¿y los ministerios no existen? No, aquí no hay organización, es que un tipo llega y si es simpaticón dice, vamos a arreglar esta calle, sí, o vamos a hacerte escuela. Y que sacó de su billetera su tarjeta de crédito y dio un tarjetazo y con eso se arregló. La mafuifua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que usted ve, en estos días salió que el síndico de Santiago, el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuando estuvo al frente de la Cámara Baja, repartió sumas de dinero, pero difíciles de entender por lo cuantiosas. Miles de millones. Entonces, eso no aguanta una auditoría. Eso no lo aguanta. Eso no lo aguanta, para nada. Pero no la van a hacer, no hay problema, pero porque claro para que eso no, tienen su ministerio público y sus jueces. Sí, claro. Ahora, a la gente que le dio eso, si fue que se lo dio a todo, si lo dio todo, vamos a ponernos bien pensados, ¿verdad? Pensar que todo lo dio. Como quiera es él el que lo está aprovechando, porque eso me lo dio Abelito. Claro. Eso me lo dio Abel. Eso me lo dio... Claro. Óyeme. Con dinero del erario público. Sí, con el dinero suyo. Qué bueno es hacer campaña, sí. Sí. Entonces, hay un ministro ahí que eso es una campaña, que fulanito hizo esto, que fulanito hizo aquello, y tú ves los reportajes, incluso medios de comunicación que se prestan. No, el eslogan es, sigue la obra. Sí. Sigue la obra. Sí, y entonces, fulaniquito hizo tal cosa, fulaniquito está haciendo tal otra cosa, pero eso es fulaniquito o no hay un ministerio. Entonces eso es un desorden que es porque llegó un simpático que quiere hacer esto o es que quiere ser presidente para entrar a un negocio mucho más grande que el del ministerio. Empezando por el mismo presidente de la República. Si tú oyes los comerciales, por ejemplo, del Ministerio de Educación, son niños como de 8 años, 9 años. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí. O que el presidente les regaló 200 y pico de casa a los guardias. Ajá, fue el que la construyó, puso lo de su dinero y puso el dinero. Sí. No me diga. O fue con el dinero de todos nosotros que se hicieron. Entonces, señores, eso es trujillismo. Eso era lo que hacía Trujillo. Por lo tanto, hay que desconfiar de todo el que haga eso. Algunos ya volaron mucho, pero esa sala como que deberían dejar de batir y aterrizar.
Pero hay otros que son jóvenes, que son aspirantes, que esos son pichones de dictadores. Desde que usted ve, mire, fíjese usted, benefactor de la patria, padre de la patria nueva, benefactor de la iglesia, primer maestro de la república. Usted sabe quién tenía todos esos títulos, ¿verdad? Pero váyase más para atrás. Santana, el pacificador. Usted se va entonces, después de Trujillo, el benefactor, entonces a Balaguer le pusieron muchísimos títulos. Pero ven más moderno. Papá. Entonces llegó papá. Maestro líder y guía. Llegó papá, lo cual fue imitado con llegó mamá. Además, sí. ¿Verdad? Entonces, maestro líder y guía. Señores, hay una foto donde apareció Leonel Fernández con una cachucha, él mismo que decía Leonel, maestro líder y guía, él la tenía puesta. Ese es el colmo, sí. Si me cuquean la busco, porque yo no sé ahora mismo dónde está, pero yo sé que la tengo. Eso está en internet. Óyeme, él mismo con un letrero en la frente, maestro líder y guía. Haciendo campaña. Sí, y entonces toda esta propaganda ahora alrededor del presidente Danilo Medina. Y si encima la posibilidad de relevo es de gente que está trillando eso mismo, y si pagaran la campaña de su bolsillo, sería malo también, porque sería sospechoso que inviertan, pero que lo cojan del presupuesto. Pero este pueblo todavía tolera muchas cosas. Está despertando, pero todavía tolera demasiadas cosas. Por eso, se lo voy a decir en décimas, para que esos pichones nos tengan alertas. Desde que hay un funcionario invirtiendo en figureo, en constante bombardeo con un gasto millonario, a ese afán publicitario hay que ponerle atención, pues debe la población detectar bien su motivo y ha de ser el objetivo que no pase de pichón. Lo pintan cual superhombre o como superministro, gracias a un buen suministro sin que aquí nadie se asombre. Se pone siempre su nombre por sobre la institución, ya que esa es su vocación, dictador de horca y cuchillo, y ese pichón de caudillo que no pase de pichón. Si el pichón es funcionario o legislador o alcalde, se promoverá de balde, pues quien paga es el erario. Por eso es tan necesario tenerlo en observación, pues si solo corrupción ofrece un nuevo caudillo, ese pichón de Trujillo, que no pase de pichón. Fulanito hizo tal cosa, mengano es mega eficiente, les repiten a la gente en campaña muy costosa. Con gente tan ambiciosa hay que tener precaución. Sin dejarle ni un cañón, hay que quitarle las plumas para que el plan no consuma y no pase de pichón.